Vamos a ver lo que es la modulación de ángulo. En este caso vamos a seguir trabajando con una modulación de una onda continua, lo que es un CW, y entonces vamos a trabajar con un carrier en la forma que hemos trabajado pues típicamente. En la modulación AM básicamente lo que hicimos fue trabajar en esta región, ¿verdad? Trabajar aquí en la amplitud, por eso se pone ahí como una posible función del tiempo. Pero ahora vamos a explorar la otra posibilidad, y es variar el ángulo, que viene siendo el argumento del coseno que está aquí. Ténganme paciencia porque es la primera vez que hago una clase grabada así, por eso los garabatos están horribles. Ahora vamos a trabajar esta parte como una constante, ¿ok? Entonces ya no nos vamos a preocupar por la amplitud, sino que vamos a dirigir nuestra atención a esta parte que está aquí. ¿Qué es el argumento de esto? Bueno, recordemos qué unidades tiene este argumento. El coseno básicamente tiene unidades de radianes. Y entonces, al tener unidades de radianes, estamos hablando de que esta cosa es un ángulo. Pero es un ángulo que está expresado o por dos componentes. Por un lado tenemos la expresión de omega c, lo cual es una frecuencia, en este caso pues frecuencia angular, y por el otro lado tenemos a zeta sub 0. Zeta sub 0, que es una fase, ¿ok? Entonces, la diferencia es que son cosas diferentes. Aquí que tenemos radianes por segundo, mientras que estos son únicamente radianes, ¿ok? Entonces, ese ángulo del cual estábamos hablando, que es este que está acá, tiene dos componentes que podemos afectar de manera proporcional a la información, como lo es el ángulo y como lo es la frecuencia. Sin embargo, es bueno recordar la relación que existe entre frecuencia angular y la fase. Vamos a explorar esa parte. Ok, si recordamos a partir del círculo trigonométrico, recordamos la relación que existe entre la frecuencia angular y el ángulo. Bueno, tenemos básicamente que la frecuencia angular es la razón de cambio del ángulo respecto al tiempo. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que la frecuencia, para la expresión más general, viene siendo la frecuencia instantánea, es la derivada del ángulo respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí es como la expresión básica, ¿verdad? Y de aquí tenemos pues el ángulo que me da los radianes y el tiempo que me da los segundos. Si lo queremos ver de otra manera, entonces lo que hacemos es despejar el ángulo y expresarlo en términos de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí estamos viendo, bueno, esto va a tener, obviamente es un ángulo, va a tener unidades de radianes, donde la fase instantánea, por eso es una función del tiempo, es igual a la integral de la frecuencia instantánea, ¿verdad? Más pues una constante de integración por si no empieza en cero, ¿verdad? Básicamente esta es la relación que tenemos. Ahora, si pensamos en una relación completamente lineal, que no varía, donde este vector que está aquí, que representaría el movimiento angular, donde ese vector se mueve a una velocidad constante, entonces simplemente omega, en ese caso,
es simplemente el ángulo recorrido entre el tiempo que se tardó en recorrer eso, o bien la fase es igual a la frecuencia, en el caso de ser constante, por el tiempo en el que se esté. Esto para una relación meramente lineal, ¿verdad? Donde no hay variaciones de la velocidad de movimiento. Ahora, lo que queremos es imprimir información. La información, como hemos estado haciendo antes, la vamos a representar pues por un f de t. Ahora, ese f de t, ¿dónde lo podemos poner? Tenemos dos opciones, claramente se ve de lo que escribimos pues hace un momento. Una de las opciones acá es imprimir la información, o sea, el f de t, que haga variar a la frecuencia, o sea, los radianes por segundo, de manera directamente proporcional. Entonces, f de t lo vamos a utilizar para manejar omega, o sea, omega es directamente proporcional a f de t. O bien, por otro lado, lo que podemos hacer es que la fase sea directamente proporcional a f de t. Esto tiene pues implicaciones en cuanto a unidades que después vamos a repasar, pero vemos las dos posibilidades que están aquí. Cuando yo hago que la frecuencia sea directamente proporcional a f de t, es cuando hablamos de que estamos modulando frecuencia, o sea, imprimimos la información en las variaciones de frecuencia, y eso se llama frecuencia modulada. Mientras que si lo que hacemos es que la fase varíe de manera proporcional a f de t, eso se llama fase modulada, que en inglés sería phase, por eso lleva una P, phase modulation. Las dos se parecen mucho, tienen diferencias sutiles, pero es muy importante tener en cuenta cuáles son esas diferencias. Ahora lo que vamos a hacer es explorar formalmente, matemáticamente, qué implicaciones tiene imprimir la información, ya sea en la frecuencia o en la fase. Ok, modulación de fase. Empecemos por acá porque esta es un poquito más sencilla. Vamos a variar toda la fase, o sea, vamos a hacer que todo el ángulo, que es el argumento del coseno, varíe de manera proporcional a la información. ¿Sabes? Paréntesis muy largo, pues. Ok. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, veamos esta ecuación que está aquí. La idea es hacer que esta fase varíe proporcional a la información. Esta fase es todo el argumento del coseno. Entonces, tenemos que agarrar toda la fase, que sería omega c por t más kp f de t, donde vean que la información f de t está aquí presente. Recordemos lo que uno hace cuando uno quiere ver primero una constante. Entonces pensemos que kp es igual a 1. Entonces empecemos de una manera simple. Entonces pensemos que zeta de t es igual a omega c de t más f de t. Uno puede ponerse a pensar, bueno, acá tenemos una fase que varía, obviamente va a estar variando. ¿Por qué? Porque es una onda oscilatoria, ¿verdad? Bueno, piensen que eso es una senoidal, parecen montañitas en realidad. Pero bueno, la fase siempre está variando, ¿verdad? Pero tiene un cambio de fase constante. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la portadora es constante. Entonces, este ritmo de variación es constante. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar modificaciones a ese ritmo de variación. Ese ritmo de variación va a ser aquí f de t. Entonces, si f de t es una constante, pues el ritmo de variación únicamente lo va a marcar omega c de t. Pero en el momento en que f de t empiece a variar, empieza a variar la fase que tenemos acá. Ahora, obviamente, pues podemos iniciar en un momento que no sea una fase igual a 0, entonces por eso
está la formalidad de incluir un zeta sub 0 ahí, pero para efectos prácticos para nosotros casi siempre esto va a ser 0. Ahora, algo muy importante, y es esta constante que marqué acá, bueno, que está definida aquí, Kp. ¿Qué hace esa constante Kp? Kp lo que hace es controlar el efecto que tiene f de t en esa variación de fase. Imagínense que, por ejemplo, que los valores de f de t, por así decirlo, están, pongámoslo sencillo, entre los posibles valores que tiene la función f de t estén entre 0 y 1, por ponerlo sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de agarrar una constante y multiplicar f de t? Bueno, y obviamente, si Kp es mayor que 1, va a hacer que la modulación sea más fuerte, ¿verdad? Entonces, si Kp es mayor que 1, va a aumentar el efecto de f de t en la modulación. Mientras que si Kp es menor que 1, va a bajar esa proporción. Lo más sencillo siempre, como les digo, es irse a los extremos. Pensemos, ¿qué pasaría si por ejemplo tuviésemos un Kp, qué sé yo, igual a 100 en este caso? Sería un Kp muy grande. Bueno, en este caso estamos promoviendo, digamos, que cuando f de t, digamos en un caso extremo, sea 1, lo estamos amplificando 100 veces. Entonces el efecto de fase ya no va a ser de agregar simplemente aquí un radián, ¿verdad? Sino agregaría 100 radianes. Entonces tiene un efecto amplificador muy grande. Mientras que si Kp es igual, vayámonos hacia abajo, 0.1, entonces ¿qué va a hacer? Va a disminuir el efecto. De hecho, ya con algo como así, donde f de t puede ir entre 0 y 1, si yo multiplico por un Kp igual 0.1, hago que la modulación casi no se note, ¿verdad? Entonces, una constante grande, como en este caso Kp igual 100, lo que hace es que da cambios grandes. Vean cómo cuesta escribir en esto. Supongo que es práctica. Cambios grandes de ¿qué? De fase. Mientras que con algo pequeño, pues va a ser cambios pequeños de fase. Y eso pues tiene sus implicaciones en cuanto a ancho de banda y otras cosas que vamos a estar revisando. Ok, entonces ya vimos cómo es esa variación. Ahora, es interesante para nosotros saber qué pasa con la frecuencia. Con la frecuencia instantánea que va a tener toda esta fase, ¿verdad? Porque ahora la frecuencia también se ve afectada por esta variación que estamos introduciendo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, revisemos esta relación que está aquí. Voy a ponerla de este lado. En este caso estaríamos hablando de que, como dijimos antes, la frecuencia instantánea es la derivada de la fase respecto al tiempo. Entonces, a la hora de hacer la derivada de todo esto, ¿verdad? Tenemos la derivada de omega c por t, me queda únicamente omega c, más una constante que sale de la derivada por la derivada de f de t sobre t. Y entonces encontramos una relación que es bastante interesante, y es que la frecuencia instantánea de una modulación Pm es igual a omega c, que es la frecuencia base a la cual está operando la onda, más la constante, que vean que aquí también se ve el efecto de amplificación o de atenuación del efecto de f de t, por la derivada de la información respecto al tiempo en este caso, ¿verdad? Entonces, sabemos que la derivada de una función es su pendiente. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que en este caso la frecuencia instantánea guarda una relación proporcional directa ¿con quién? Con la pendiente
de f de t, ¿verdad? Entonces, esa es una observación pendiente de f de t. Esa es una observación muy interesante, porque si queremos ver el efecto que tiene en la frecuencia instantánea, lo que tenemos que ver es la pendiente. Entonces, claro, uno se puede puede imaginarse qué pasa, por ejemplo, con diferentes formas de onda. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, supongamos que tenemos un f de t, una función f de t dada, y esta función f de t puede tener diferentes formas, ¿verdad? Entonces supongamos que tiene, por ejemplo, bueno, si es una constante, sabemos que la derivada de la constante pues es igual a 0. Entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia en ese caso? Constante, ¿verdad? Si, por ejemplo, empieza a variar y es una línea recta, bueno, supongan que eso es una línea recta, como es usual con mis dibujos hay que tener un poco de imaginación. ¿Cómo es si es una línea recta? ¿Cómo es la pendiente de esa línea recta? Bueno, hay derivada, sí hay derivada, pero en este caso sería una constante. Entonces, claro, cuando revisamos el efecto de eso, que tenemos omega c más kp, que es una constante, por la pendiente, que en este caso sería también una constante. Entonces lo que hicimos fue modificar la frecuencia en ese caso, pero a ritmo constante. ¿Cómo hacemos para que la frecuencia esté cambiando continuamente? Bueno, vamos a necesitar cambios continuos de pendiente, y en ese caso pues vamos a observar ese efecto de la modulación de fase. Por lo tanto, vemos algo curioso, que es lo siguiente. Aquí lo que tenemos es que estamos aplicando phase modulation, ¿ok? Y notamos que evidentemente la fase varía de manera proporcional a f de t. Pero nos acabamos de dar cuenta de algo, y es el hecho de que también la frecuencia instantánea varía, está experimentando un tipo de variación. ¿Y cómo varía esta frecuencia instantánea? De manera proporcional, no a f de t, sino de forma proporcional a la derivada de f de t. Y esta es la clave para entender la relación que existe entre una onda modulada en fase con una onda modulada en frecuencia, y para poderlas distinguir adecuadamente. Entonces, en modulación de fase tenemos fase que varía proporcionalmente a f de t, mientras que la frecuencia varía de manera proporcional a la derivada de f de t, lo cual es una observación interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de la frecuencia modulada. Ok, modulación de frecuencia. En la modulación de frecuencia, ¿qué queremos? De que la frecuencia varíe de manera proporcional a la información. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, vamos a ver, pongamos esto por aquí, es hacer que la frecuencia instantánea de con la que vamos a trabajar, la frecuencia instantánea, que es omega i, sea igual, bueno, omega c, que es la base de la portadora del carrier, más f de t. Nuevamente pensemos kf igual 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener que omega i es igual a una constante, que es omega c. Omega i es la frecuencia instantánea, la frecuencia de la portadora, más f de t. Y volvemos a lo mismo. Esta es una constante. Upa, ¿qué pasó ahí? Ya lo arreglé, no sé qué pasó. Esta es una constante, mientras que esta es la información, ¿verdad?
y vemos la proporcionalidad directa que hay entre la frecuencia instantánea con f de t, lo cual está expresado aquí. Y ahora la constante kf, lo mismo que la constante kp en la modulación de fase, donde va a amplificar o bien a atenuar el efecto de f de t en la frecuencia instantánea. Nuevamente, un kf grande va a producir cambios abruptos de la frecuencia instantánea, ¿verdad? Si pensamos un kf que es grande, entonces omega i tiene cambios fuertes en ese caso. Cualquier efecto de ft se ve amplificado, mientras que si kf es pequeño, omega i va a experimentar cambios pequeños, lo cual es bastante importante en este caso. De igual manera nos interesa saber cómo cambia la fase en este caso, para entender la relación que hay en los cambios de frecuencia que estamos generando aquí con los cambios de fase que van a ocurrir inevitablemente, ¿verdad? Porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo me va con estos dibujos que no me quedan nada bien en realidad, pero vamos a revisar. Entonces imagínense una onda que está variando aquí o sea, viene con una frecuencia y de repente tiene una frecuencia más fuerte y luego más baja. Nuevamente usen su imaginación, sean niños. Ok, entonces ya vimos qué es lo que pasa aquí. Si recordamos la relación que teníamos antes, entonces nos vamos a dar cuenta que la fase, recordamos que es la integral de la frecuencia instantánea, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Obviamente la fase va a ser, bueno, la fase que ya viene proporcionada por el carrier, ¿verdad? Que es omega c por t a la hora de integrar. Y vamos a tener la integral de lo que definimos hace un momento, que es kf por f de t. Bueno, aquí ponen f de tau por el formalismo, ¿verdad? Que como está definida aquí en términos de t, pues que no queden en términos de t acá, pero es f de t lo que tenemos ahí. Entonces podemos decir que la fase instantánea es igual a omega c de t más, podemos sacar la constante para tenerla ahí afuera, kf por la integral de 0 a t de f de t dt, ¿ok? Y bueno, una constante de integración, podemos ignorarla, generalmente es simplemente 0, pero entonces nos damos cuenta de algo realmente interesante, y es que en este caso la fase instantánea de t, digamos que es fase instantánea de t, es directamente proporcional ¿a quién? A la integral de f de t. Y esto nos da una relación bastante interesante a analizar, porque nos damos cuenta de que en PM la fase es proporcional a f de t, pero la frecuencia instantánea es proporcional a la derivada de f de t, mientras que en FM la frecuencia es directamente proporcional a f de t, pero la fase es directamente proporcional a la integral de f de t.
esto tiene pues resultados interesantes, porque uno puede decir, bueno, es que cuando yo pongo f de t como tal en un modulador de fase, ¿verdad? En la fase, pues lo que tengo es una modulación PM. Ok, entonces aquí lo que podemos ver es que si yo considerara que esta derivada de f de t de t es un f de t, ¿verdad? Si por algún motivo yo dijera, bueno, es que mi f de t es la derivada de una señal, puedo ver cómo tendría una modulación de frecuencia. O sea, con un modulador PM yo podría tener FM, considerando a f de t como la derivada de f de t de t. Y por otro lado, en FM tendríamos algo similar. Si yo considerara esto que está aquí, la integral de f de t de t, como un f de t determinado, ¿verdad? Y yo lo alimento a un modulador FM, lo que voy a tener es una modulación PM. Aclarémoslo un poquito más con unas figuras. Entonces, según eso, vimos que esta relación que está aquí es para un modulador o para la modulación FM, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos que la fase varía de manera proporcional a la integral de f de t? Entonces podemos podemos hacer lo siguiente. Vean que si tomamos una señal f de t y esta señal f de t la pasamos por un integrador, lo cual no es nada del otro mundo, ¿verdad? Depende cómo juguemos con las señales, simplemente un capacitor o una bobina pueden hacer la función de integrar, pero lo más cómodo es utilizar un amplificador operacional, un arreglo ahí, ¿verdad? Eso es sencillo, eso se quiere ver a nivel de circuitos, pero bueno, podemos integrar una señal. Entonces, esta señal, si la integramos, ¿qué vamos a tener a la salida? Obviamente, la integral de f de t de t. Y entonces, si ya tenemos la integral de f de t de t, y esto lo ponemos en un modulador PM, ¿qué vamos a tener a la salida? Una modulación FM. Si alimentamos al modulador PM con la integral de la señal f de t. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en ese caso es, por así decirlo, que lo estamos engañando, ¿verdad? Al estar integrando la señal, vamos a tener una variación directa de la fase con lo que consideramos en ese caso la información, pero la información en ese caso no es f de t, sino que es la integral de esto, ¿verdad? Y al ser de esa manera, lo que tenemos es una modulación FM. En el otro caso también lo podemos ver de la siguiente forma. En el caso de lo que tengamos es el modulador PM, vamos a tener lo siguiente. Si aplicamos la señal a un derivador, le aplicamos la señal f de t, pues obviamente a la salida lo que vamos a tener es la derivada de f de t respecto al tiempo. Y si le aplicamos esto a un modulador FM, lo que vamos a tener a la salida es una señal modulada, pero en fase.
¿Por qué modulada en fase? Bueno, porque nuevamente estamos engañando al sistema. En este caso, en una señal PM o modulada en fase, la frecuencia instantánea es directamente proporcional a la derivada de la señal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos agarrando la señal, la estamos derivando y se la ponemos a un modulador FM. Entonces este modulador FM va a tomar esta derivada como si fuera su f de t, pero no es un f de t, ¿verdad? Es una derivada. Y entonces el modulador FM, sabemos que lo que hace es que la frecuencia instantánea es igual a omega c más f de t, ¿verdad? Pero nuestro f de t en realidad, si vemos aquí arriba, ¿qué es? Es la derivada. Entonces en realidad, ¿qué tenemos? Que omega c es igual a la derivada de f de t. Y cuando eso se cumple, lo que tenemos es esta relación, que es la relación de phase modulation. Entonces tenemos una onda modulada en fase. Y con eso podemos jugar con algunas cosas. Vean cómo fácilmente, en realidad muy fácilmente, y ahora con circuitos digitales sería aún más sencillo hacer esto. Podemos convertir fácilmente un modulador PM en FM o FM en PM, lo cual nos puede ayudar a hacer circuitos muy sencillos, en el sentido de que podemos contar simplemente con un tipo de modulador, el que nos quede por implementación más sencillo, ya sea FM o PM. Y entonces, por ejemplo, tomemos el caso del modulador FM. Si lo que tenemos es este modulador FM y queremos una señal modulada en frecuencia, pues lo alimentamos simplemente con f de t a la entrada. Y si lo alimentamos con f de t, ¿qué vamos a tener a la salida? De una onda modulada en frecuencia. Pero si lo alimentamos con la derivada de f de t, lo que vamos a tener es una onda modulada en fase. Y entonces van a ser casos diferentes. Entonces voy a poner esto en rojo para que se vea la diferencia. Entonces si alimentamos el modulador FM con f de t directamente, tenemos una onda modulada en frecuencia. Pero si lo alimentamos con la derivada de f de t, es una onda modulada en fase en ese caso. Y pues con el otro caso se cumpliría de manera similar, nada más que se alimenta con una integral. Ok, ahora veamos en el tiempo cómo quedan estas ondas. Revisemos el siguiente gráfico. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver. No tan grande. Ahí está. Ok. En este caso, ¿qué tenemos? Pensemos en un f de t, un pulso cuadrado. ¿Por qué un pulso cuadrado? Porque es lo más sencillo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en la modulación FM? Recuerden, cambios de fase. El cambio con el pulso cuadrado pues representa un cambio instantáneo, pues violento, digamos, porque lo usamos porque es más fácil de verlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cambiamos de una fase a otra de manera directa. En este caso, pues ejemplificamos aquí con ¿qué? Con un cambio de 180 grados. Aquí y aquí también, ¿verdad? Son 180 grados que cambió de manera fuerte y abrupta. Mientras que en frecuencia lo que observamos es que cuando la onda f de t va lenta, aquí la frecuencia tiene cierto valor, y cuando sube en este punto la f de t, la frecuencia tiene otro valor, que es un valor pues más grande, y luego vuelve a la frecuencia que es un poquito más baja, ¿verdad? Vean cómo se ve la diferencia de una y otra en este caso. Revisemos una señal que cambie más suavemente, no como esta, sino una señal senoidal. Un ojo.
Ahora, si revisamos una onda que varía más más suavemente, está jugando una mala pasada la herramienta está. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Bueno, ya algo que no se ve tan fácil como se veía con la onda cuadrada. F de t en este caso es un tono que va variando pues progresivamente. Entonces recuerden, la fase va a variar o la frecuencia, porque es más fácil pensarlo desde el punto de vista de la frecuencia. En PM la frecuencia instantánea varía de manera proporcional con la pendiente. Entonces ven acá, ¿qué le pasa? Por ejemplo aquí la pendiente es 0, entonces aquí vamos a tener cierta frecuencia. Aquí la pendiente, todo este lapso que está aquí, es una pendiente positiva que suma entonces frecuencia instantánea proporcionada a la pendiente. Entonces vean como en toda esta región la frecuencia aumentó, va más rápido, y esto es aproximadamente una línea recta, entonces una pendiente pues más o menos constante ahí, una frecuencia constante. Luego viene aquí nuevamente, la pendiente es igual a 0, igual que en este punto, entonces la frecuencia en este punto debe ser muy similar aquí, y luego tenemos una pendiente negativa. Entonces, ¿qué hace la pendiente negativa? Va a restarle a la frecuencia instantánea, entonces el valor que teníamos ahora la hace más lenta, y es lo que vemos aquí, una frecuencia instantánea más baja. Siempre es más fácil, si uno quiere analizar las ondas en el tiempo, pensarlas desde el punto de vista de la frecuencia instantánea, porque los cambios de fase, a menos de que sean cambios abruptos, es un poquito más complicado de entender cómo van cambiando. Mientras que en FM, pues la frecuencia instantánea es directamente proporcional al valor de f de t, no a la pendiente sino al valor, ¿verdad? Entonces, aquí el valor de f de t es mínimo, entonces, ¿cómo es la frecuencia aquí? Mínima. Luego, poco a poco empieza a aumentar el valor de f de t, y entonces el valor de la frecuencia instantánea va a ir aumentando y luego va a ir decrementando. Noten cómo las ondas se parecen pero no son iguales. Voy a limpiar nuevamente la imagen aquí a punta de control Z. Ok, vean las ondas. Se parecen pero no son iguales. De hecho, pónganse a pensar en lo siguiente. Si ustedes ven una forma de onda modulada en fase, PM como esta, y ven una forma de onda modulada en frecuencia como esta, sin conocer la información, sin conocerla, o sea, únicamente que le proporcionen a uno estas formas de onda, sin decirle a uno que una es FM y que la otra es PM. La pregunta es, ¿podrían notar la diferencia entre una y otra? Ok, yo creo que es fácil decir que no se puede notar la diferencia. No es como reconocer, por ejemplo, una modulación AM de una modulación de fase. Eso sí se pueden distinguir, pero entre PM y FM, con solo observar la forma de onda, no se puede, a menos de que sea un cambio de fase drástico, que ese sí se puede observar muy fácilmente con una información cuadrada, pero en un caso de este tipo es muy difícil, ¿no? Casi que no existe. Ok. Ahora, hay un par de conceptos importantes aquí, modulación lineal y modulación exponencial. Esto corresponde a lo que estuvimos viendo de AM. En esta se dice que es una modulación lineal
Porque la onda modulada guarda una proporcionalidad directa con f de t, ¿verdad? En AM lo estuvimos viendo. Si f de t crece, pues phi de t crece, y si f de t decrece, pues phi de t también decrece de manera absolutamente lineal, lo cual espectralmente se nota también en el hecho de que, si bien es cierto, cuando modulamos ganamos el doble del ancho de banda, pero hasta ahí llega, no pasa más. Ahora, hay un motivo por el cual a la modulación de ángulo, porque no es solo FM, sino modulación de ángulo, se le llama modulación exponencial. Y bueno, vamos a revisar esto, que hay que hacer un desarrollo matemático para poderlo ver. Para explorar este concepto de modulación exponencial, revisemos la expresión de la onda modulada en ángulo. Sabemos que la onda modulada en ángulo en general, ya sea que se module para FM o para PM, es igual, bueno, a que lo vamos a considerar una constante, por el coseno de zeta de t, ¿verdad? Al final de cuentas aquí estamos haciendo las variaciones, ya sea en frecuencia o en fase, ¿verdad? Dependiendo cómo apliquemos el f de t. Para hacer esto vamos a tener que expresar esta ecuación en forma exponencial compleja. En forma exponencial compleja, entonces, este a coseno de zeta de t, bueno, lo podemos expresar como a por el argumento que está ahí. Obviamente, bueno, sería la parte real, pero eso lo sabemos y no vamos a andarle poniendo parte real a esto porque la notación se vuelve pues muy extensa. Entonces simplemente decimos, bueno, a por el exponencial complejo del argumento que teníamos ahí, zeta de t, ¿verdad? Ahora, ya sabíamos que zeta de t, que es lo que estuvimos trabajando antes, es omega c de t más un determinado ángulo, ¿verdad? Y ya vimos que eso se le suma una expresión que la podemos llamar simplemente x de t. ¿Quién sería ese x de t? Ese x de t, diríamos que, bueno, para la modulación de fase, el phase modulation, ya sabemos que todo el ángulo varía de manera proporcional a f de t. Entonces esto es f de t, ¿verdad? X de t sería, bueno, la constante por f de t. Mientras que si estamos en, esto es phase modulation, PM. Mientras que si lo que estamos es en FM, vamos a tener que toda la fase varía de manera proporcional a la integral de f de t. Pero en términos generales podemos decir que hay un x de t, una función, ¿verdad? Ya sea su integral para el caso de FM o ya sea de manera directa para el caso PM, hay una función x de t que está ahí y que tenemos que considerar. Para expresar esto mejor, lo que se recurre es entonces para ver el efecto que tiene x de t, porque x de t es nuestro valor que cambia de manera impredecible. Ya sabemos que el ritmo de cambio que tiene omega c de t y zeta sub 0, bueno, zeta sub 0 es una constante, consideremos la 0, y luego omega c de t tiene un ritmo de cambio constante, siempre constante, ¿verdad? Y muy predecible, ahí no hay sorpresas, pero x de t puede ser cualquier cosa, y entonces vamos a expandir en una serie este exponencial complejo. La serie que vamos a utilizar acá para expresar esto es, bueno, decir que e a la x es igual, bueno, aquí está expresado como una sumatoria, pero me interesa esta,
1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo más sobre 3 factorial, x a la 4 sobre 4 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de esto? Que bueno, cuando aplicamos este desarrollo de serie a esto que está arriba, ojo que hay que aplicarlo a todo el e a la jxt. Al aplicar eso, bueno, dejamos esta parte igual, ¿verdad? La constante por la parte que varía igual, pero al aplicar eso nos encontramos que pueden hacer el desarrollo. La onda modulada en ángulo es igual a 1 más jx2 menos, este menos es, obviamente por el j, ¿verdad? Me queda un j al cuadrado, me da un menos 1, x cuadrado. Luego aquí menos j, x al cubo, luego x a la 4, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y vean que esta es la parte importante por el cual esta cosa se llama modulación exponencial. Resulta que la onda modulada no es solo proporcional a x de t, que es lo que pasa en AM, es lo que revisamos hace un momento y por eso se llama modulación lineal. En este caso esta se llama modulación exponencial porque también guarda proporcionalidades con x cuadrado, x al cubo, x a la 4 y etcétera, 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 ¿verdad? Hasta x a la mucho, ¿verdad? Y eso, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, obviamente si el valor absoluto de x de t pues es menor que 1, estos términos más bien tienden a hacerse más pequeños y casi no se van a ver, pero no es el caso típico, sino que más bien estos son términos grandes. Y ya habíamos visto que ocurre con ese tipo de expresiones. ¿Qué hacen los términos cuadráticos, cúbicos, etcétera? Me dan una expansión. ¿Por qué? Porque bueno, el término cuadrático voy a tener en frecuencia una convolución de la señal. ¿Y qué implicaba eso? Más ancho de banda. Implica réplicas en armónicos de la señal, implica productos de modulación, o sea, en otras frecuencias, provoca en términos generales una expansión de banda muy grande de esta señal. Entonces, ¿qué ocurre con la modulación de ángulo, ya sea FM o PM? Si vamos a modular en este caso de esta forma y tenemos una señal con un espectro como los que siempre hemos dibujado, un f de omega de esta manera, ya no podemos esperar algo tan controlado y tan bonito, por así decirlo, como teníamos en el AM, donde simplemente teníamos el doble del ancho de banda, sino que ahora vamos a tener una expansión en banda fuerte. El espectro modulado no podemos esperar que se parezca, pero para nada, al original, en forma que sí pasaba en AM. En AM nosotros modulábamos esa cosa, está ahí, y entonces teníamos la onda modulada en AM, y entonces lo que teníamos ahí era simplemente una traslación del espectro lineal, por eso lineal, ¿verdad? Simplemente a frecuencia de portadora. ¿Qué podemos esperar ahora para una modulación de ángulos? Es horrible eso. Me sigue quedando horrible. Vamos a ver si lo mejora. Más o menos. ¿Qué va a pasar ahora? Que la onda modulada en ángulo
va a ser, aunque elijamos una frecuencia portadora, primero, la forma de onda ya no se parece al original. ¿Por qué? Porque la energía de esa onda tiene que repartirse en un montón de bandas de frecuencia y no va a guardar esa proporcionalidad. Entonces simplemente vamos a tener un espectro grande, dependiendo de lo que tengamos ahí, vamos a ver, pero muy expandido en frecuencia. ¿De qué depende esa gran expansión en frecuencia que va a tener ese espectro? Bueno, depende de varias cosas. En parte del valor que tengan las constantes, ya sea Kp o Kf. Entre más grandes sean ellos, van a magnificar a la función, ¿verdad? A f de t, la van a magnificar, y al hacerla más grande excita las no linealidades. Entonces excita los valores de x cuadrado, de x al cubo, etcétera, y me da más expansión en banda. Entonces hay que tener ciertas consideraciones con la modulación de ángulo, lo cual es bastante curioso y le mete una complejidad adicional a esta parte. Ok, bueno, esta parte es bien interesante. Ahora, con esto hay entonces varias tendencias. Una es hacer lo que se llama modulación de banda angosta y otra es hacer modulación de banda ancha. Y es lo que vamos a explorar un poquito, cómo se puede lograr mantener el ancho de banda bajo, o más bien se puede hacer más bien bastante amplio. Hay bastantes cosas ahí que considerar y es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, como ya los tengo mal acostumbrados últimamente, vamos a hacer una pausa. Entonces este es el primer video, y ya casi, bueno, y ya pueden seguir después con el segundo video. La ventaja es que ahora pueden hacer la pausa cuando les dé la gana. Pónganle pausa ya. Sí, yo sé, un chiste malo.